Hola, hola, qué gusto me da otra vez estar conectado para compartirles de la palabra de Dios y pues para que sea de gran bendición a sus vidas. Recordemos que la fe viene conforme oímos la palabra de Dios y si queremos aumentar nuestra fe, pues necesitamos oír palabra de Dios y siempre va a haber versículos, siempre va a haber una palabra de Dios que va a producir fe en tu vida y también va a aumentar la fe en tu vida. Ahora fíjense bien, si la Biblia nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, debemos de entender que también la fe se puede ir por no oír la palabra de Dios. Esto es vital, porque muchas veces la gente es algo que a veces me preguntan cosas o me piden consejería y nosotros lo hacemos con muchísimo gusto. Para eso estamos, para serviros. Pero uno se da cuenta que no están escuchando la palabra de Dios porque si estuvieran escuchando la palabra de Dios no harían esas preguntas o no tendrían los conflictos o problemas que tienen. Por eso es que es vital. Recuerden que no solo de pan viviremos, sino también de toda palabra de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios, dice la Biblia, y esto es a través de los pastores y maestros que hoy en día están para bendecir nuestras vidas y para servirles. Para eso estamos. Entonces, recuerde eso, si la fe viene por el oír, también la fe se puede ir por no oír. ¿De acuerdo? Así es de que es importante saberlo para no caer en ese error. Bueno, la clase pasada nos quedamos y estamos aprendiendo acerca de los mandamientos de Dios y cómo obedecer a Dios. Y lo primero que tenemos que aprender a obedecer son sus mandamientos. O sea, lo que Él nos manda, y debemos de conceptualizar, hemos hablado mucho de esto, que lo que Él nos manda a hacer es para bendecirnos a nosotros, es para bendición de nosotros. Él no necesita nada, Él es todo, Él tiene todo, Él sabe todo, Él está en todo lugar, etcétera, etcétera. Lo que le hace feliz a Dios es bendecirnos. Es que nosotros estemos bien, como cualquier otro padre que quiere que sus hijos estén súper bien, así también Dios quiere que nosotros estemos súper bien. Como decía el versículo del domingo pasado, a mí me encantó ese versículo, me sorprendió porque yo no había visto este versículo hasta en la tarde, no tuve oportunidad de verlo en la mañana y hasta la tarde lo vi y hasta la tarde mandé la reflexión, pero ahí es claro lo que Dios dice, ¿verdad? Que Él quiere que en nosotros abunde para que nosotros abundemos a toda buena obra. Ese es el plan de esta vida, que Dios abunde en nuestra vida, abunde en nuestra vida y abunde en nuestra vida para que nosotros abundemos toda buena obra, o sea, abundemos más a la iglesia y a las obras de la iglesia. A eso se refiere cuando tú ves en el Nuevo Testamento buena obra, se refiere a no a hacer favores a la gente, se refiere a hacer cosas en los proyectos de la iglesia o en las obras de la iglesia para bendecir a la gran mayoría. Entonces, es importante que entendamos esto, que Dios quiere que abunde para toda buena obra. Se refiere a obras de la iglesia, y toda obra buena se refiere a lo que tú haces porque eres una buena persona. ¿De acuerdo? Nos quedamos en Romanos 13:8, la clase pasada, donde dice no debáis a nadie nada, ¿verdad? Y explicamos por qué. Porque esto no produce amor, no produce bien, sino el amaros unos a otros. El amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor no hace mal al prójimo. Entonces, si el amor no hace mal al prójimo, no vas a hacer de ninguna manera nada de lo que se ha mencionado o cosas parecidas a estas. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplir la ley es el amor. ¿Tú quieres cumplir la ley de Dios en todos los aspectos y sentidos? Ama. Ama y, repito, lo que me llama mucho la atención aquí es que empieza diciendo no debas nada a nadie. Si te pides prestado y alguien te presta, paga como quedaste. Paga como quedaste, porque es lo peor que puede haber en la vida, que le debas algo a alguien y no le pagues. Es importante esto, entenderlo. Entonces, si tú tienes deudas, y me permites el consejo, paga primero a las personas que le debas. Puede ser que tengas deudas con el banco, esas déjalas hasta el final. Primero págale a las personas. Primero págale a las personas, porque el daño que tú le estás haciendo a las personas por no pagar es un daño que tú lo vas a cosechar y se te va a estar multiplicando en tu vida. Entonces, primero págale a las personas y siempre paga de los que menos les debes a los que más les debes, o a las personas más allegadas. Esto también es importante, porque son las que más confiaron en ti. Y después págale a los bancos también, de los que menos les debes a los que más. ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos ahí y la pregunta sería acerca de estos versículos de Romanos 13, según el Nuevo Testamento, ¿cuál es el cumplimiento de la ley? Según el Nuevo Testamento, ¿cuál es el cumplimiento de la ley? Pues amarse los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros es lo que va a hacer que no le hagas mal a nadie. Amén. Entonces, así es como cumplimos la ley, si realmente nos amamos unos a otros. En Juan 15, del 12 al 17, vamos a Juan 15, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Bueno, pues aquí hay muchas cosas que mencionar, que hablar, pero en resumen, volvemos al tema, Cristo, palabras de Cristo, vuelve a decir, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Cuál es la finalidad de amarnos los unos a los otros? Que estemos en un estado correcto. El amor te pone en un estado correcto porque el amor es el reino de Dios. Cuando tú mantienes un ambiente de amor, por eso nunca hagas nada que rompa el ambiente de amor. Como decimos en matrimonios, en los cursos que damos de Universidad de Vida, y puedes buscar Universidad de Vida en redes sociales, en YouTube, nosotros enseñamos a los matrimonios que nada vale la pena para que rompas la comunión conyugal. Y a veces a la gente le vale eso, ¿no? A los mismos esposos o cónyuges les vale eso. No lo hagas, porque mantener el ambiente de amor es lo más importante para tener la bendición de Dios. No, es ingenuo, tonto, pensar que te va a ir bien o vas a ser bendecido si no estás
y mantienes el ambiente de amor, porque mantener el ambiente de amor es mantener el reino de Dios y su justicia en tu vida, en tu presente, en tu estado. Entonces, por eso Cristo dice, este mandamiento les doy, así como las leyes de nuestra nación nos dice, y reglamentos, ¿verdad? Están las leyes, de ahí se desprenden los reglamentos, las normas y demás, y nos dicen, no te pases el alto porque te voy a infraccionar, y no es que tengas que pagar la infracción, el tema es que no te pases el alto porque es el tiempo que les toca pasar a los que cruzan, les toca pasar a los otros. Y si te pasas el alto, si desobedeces eso, vas a ocasionar un accidente y puede haber un desastre ahí. Pueden ser consecuencias fatales. Entonces es lo mismo. Acá Dios nos dice, mantén el ambiente de amor, ámense los unos a los otros, no destruyan el reino del amor, no destruyan el ambiente de amor, porque en el reino del amor todas las cosas vienen por añadidura. Si tú no estás en ese reino de amor y en ese ambiente de amor, entonces nada va a venir por añadidura. Hay que entender esto. Por eso Cristo dice aquí, les mando que os améis unos a otros como yo os he amado. Él está diciendo ahí, hay dos cosas que aprendimos de Jesucristo, dos cosas que yo aprendí mucho de Jesucristo y de la palabra, obviamente, y que es lo primero que Dios manda al matrimonio. Y son dos cosas. Número uno, el respeto y el amor. No hay amor si no hay respeto y no habrá respeto si no hay amor. Cuando alguien falta al respeto es porque no hay amor a esa persona. O sea, le vale. Entonces tenemos que entender que eso destruye el amor y por eso es que dice Cristo, ámense como yo les he amado. Y la forma en que Cristo nos ha amado es primeramente con respeto. Con respeto. El respeto lo es todo. Apréndete esa máxima y nunca la olvides. ¿Quieres ser bendecido por Dios? El respeto lo es todo. Por eso, el respeto lo es todo porque el respeto hace que estés en el estado correcto para ser grandemente bendecido. Respetar todo y a todos es lo que te va a mantener en el estado perfecto, que me refiero a la condición perfecta. El estado perfecto es porque estás bien. A eso me refiero con decir en el estado perfecto. Estás bien, tu estado es correcto delante de Dios. Y dice aquí, sigue diciendo Jesucristo, ¿verdad? Dice que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí está dando un ejemplo de este amor y de este respeto. Respeto tanto sus vidas que por eso doy mi vida por ustedes, ¿verdad? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, se puede hacer mucho por un amigo porque siempre se quiere hacer mucho por un amigo, pero por alguien que no es tu amigo, pues no se puede hacer mucho porque no se quiere hacer mucho por alguien que pues, no es mi amigo, y no es mi amigo porque no está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Los amigos siempre se conocen y se entienden por los acuerdos que hay en ellos, es decir, las afinidades que hay en ellos, que son los gustos, etcétera, y lo que comparten a través de esos acuerdos y afinidades. Ahora bien, si ustedes no son mis amigos, entonces ¿con qué confianza le vas a pedir a Dios? Si no eres su amigo. ¿Entendemos? Es lo mismo que dice la Biblia en otro lado. Si tu corazón te reprende porque has sido irrespetuoso, porque eres rebelde, porque eres soberbio, no vas a tener la confianza para pedirle a Dios. Ni siquiera para pedirle a Dios. Hay unos que le piden sabiendo que no va a ser respondida su oración porque saben en el fondo que no se han portado bien o no pueden creer que Dios les va a contestar por los conceptos preestablecidos o modelos mentales o creencias
que tienen ellos acerca de Dios. Pero al final de la historia no confían en Dios, porque su corazón les reprende. Y su corazón les puede reprender por sus actos o sus intenciones y demás. Y no vas a tener la confianza. Por eso tienes que cuidar todo eso. Entonces dice, vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Verdad? Cristo nos llevó a otro nivel. ¿A qué nivel? A tener la revelación de Dios. Antes, fíjate bien cómo antes no lo había, no lo era. Aquí está diciendo Cristo y habla a toda la humanidad, incluyendo judíos, desde luego. Pero como dice la Biblia, a los judíos vino, y los judíos no le recibieron. Solo los mesiánicos, los convertidos a cristianos o mesiánicos en griego, en hebreo. En griego es Cristo, en hebreo es Mesías. Entonces, dice aquí, fíjate, dice, ya no los llamaré siervos, y eso era la condición del hombre y de la humanidad antes en el Antiguo Testamento. Y quiero agregar algo más, quiero aclarar algo más. Esa concepción no fue la concepción que Dios quería que el hombre tuviera. Esa concepción fue la que los profetas hicieron que el ser humano tuviera acerca de Dios. Esto es bien importante, ¿eh? Esto es bien importante y vuelvo a repetirlo. Toda la humanidad antes tenía un concepto de Dios por cómo los profetas revelaron a Dios. Y no había otra, porque ningún profeta conocía a Dios como Padre. El único que conocía a Dios como Padre es Cristo. Era Cristo y es Cristo. Entonces, por mucho que Dios les habló a los profetas desde Moisés, que fue el que escribió desde el Génesis, ¿no? La concepción que ellos tenían era muy humana, muy al humano que había pecado o que descendía de una naturaleza pecaminosa. Por eso es que Dios dice, es que estos no tienen la menor idea de cómo soy yo, ni de quién soy yo. Y la única manera para que ellos sepan, pues es que me conozcan. Y la única manera que me conozcan es hacerme hombre e ir con ellos y darme a conocer. Y lo voy a hacer y además voy a dar mi vida por ellos para que ellos dejen de verme como siervos y vean que son mis amigos. Vean que son mis amigos. Esto es importante porque, fíjate bien, aquí Cristo todavía no revela que somos hijos. Él nos lleva de un lugar a otro, pero a pasos, y el paso que da después de decir, no son siervos de Dios, sino amigos de Dios, porque les he contado las cosas que mi Padre les ha dicho. Pero después Cristo dice, ¿qué creen? Mi Padre también puede ser su Padre. Mi Padre también puede ser su Padre. Si ustedes me reciben a mí como su Salvador, ustedes van a ser convertidos y van a ser hechos hijos de Dios. Eso lo dice Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Ustedes ahí dice que somos nacidos de Dios, engendrados de Dios espiritualmente. Y eso cambia la vida completamente. Entonces, ¿ven por qué es bien importante estudiar y no perderse ni una clase? Porque si se pierden una clase no se entienden muchas cosas.
No puedes armar un rompecabezas hasta el final si te faltan piezas, si vas perdiendo las piezas. Y eso es exactamente lo que es la palabra de Dios. Es una visión completa que te revela quién es Dios, pero también quién eres tú. Quién es nuestro Padre y quiénes somos nosotros como hijos y qué nos pertenece como hijos. Cuando alguien sabe que verdaderamente es hijo, y me estoy desviando, pero es importante que sepan esto, cuando alguien sabe que verdaderamente es hijo, se empieza a portar como hijo. Esa es la primera acción. Su comportamiento es diferente, ¿no? Ama a los demás, no debe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora bien, regreso al punto. Cristo aquí dice, ya no vean a Dios como siervos, ni me vean a mí como el Hijo de Dios, pero al que todavía sirven y del que todavía son siervos. No, soy su amigo y se los voy a demostrar porque voy a dar la vida por ustedes. Por eso les dice, su amigo da la vida por ustedes. Amén, aleluya. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces ya Cristo empieza a revelarles, no son mis siervos, sino mis amigos. Y dice, pero, ¿verdad? Pero, bueno, no dice pero yo lo pongo. Pero vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, ¿verdad? Es lo mismo que en otro versículo Cristo nos dice, mis hermanos son, fíjense aquí, ya Cristo ya no nos trata de amigos, ya nos trata de hermanos y dice, mis hermanos son los que oyen y hacen la palabra. Lo mismo que dice aquí, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El otro verso dice, mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. ¿Ok? Y dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, lo que tú ya sabes de Dios, lo que tú ya sabes del Padre, ya te hace amigo de Cristo. En este momento y en este punto es lo que está diciendo Cristo. Luego sabemos que Él dice, ¿sabes qué? Ni siquiera amigos, hermanos, ¿verdad? Como dirían en el norte, pues ni siquiera amigos, hermanos, carnales, de la carne espiritual de Dios, pero carnales, como dice Jeremías, daré un corazón de carne y habla de la carne divina, de la carne de Dios. Son hechos hijos de Dios, de la carne de Dios, del semen de Dios, así dice la palabra. Y dice entonces, dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no eres siervo, eres amigo. Y dice, no me elegisteis vosotros a mí. Esto es algo que también tenemos que entender. Te tiene que quedar claro que no elegiste tú a Dios, sino Dios te eligió a ti. Y esto es un tema para que tú estés todos los días agradecido y gracias Dios por haberme escogido, gracias Dios por haberme elegido. Gracias Dios porque volteaste tus ojos a mí y me mandaste a alguien que me compartiera la palabra de Dios, que me compartiera de ti. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué nos dice Cristo? Yo te elegí a ti para que ahora, puesto como hijo de Dios, ahora vayas y lleves fruto de amor a todos los demás.
lleves fruto de amor a todos los demás. Ayer vi una película 3:15, El tren a París, así se llama, y es una historia muy bonita. Tres chicos, niños, ¿no? Que estudian en una escuela cristiana y los corren porque son tremendos y luego se separan por azares de la vida, pero uno se mete al ejército, el otro no me acuerdo en qué, etcétera, y luego se vuelven a juntar y van a París, ¿no? Van allá y entonces en París, en el tren a París, hay bueno, no se las voy a contar para que la vean. ¿3:30? 3:15, algo así. El tren a París. El tren a París. Está en ahí en la televisión de paga, ¿no? 15:17, así se llama. 15:17, tren a París. Ok. Y al final los chicos pues sirven a Dios, pero lo que me encanta, 2 veces el chico protagonista de la película, 2 veces hace una oración que me encanta, me encantó la oración. Y en resumen la oración dice que yo lleve paz, que yo lleve amor, o sea, es una oración basada completamente en la palabra de Dios. Él sabía que Dios lo había puesto y él estaba convencido de eso. Dios me puso para salvar vidas. Y ese era su propósito, su plan y su corazón. Recuerda que esto es bien importante, que tú encuentres realmente el camino de Dios. De esto depende muchas cosas en nuestra vida. Y él oraba así, que yo lleve tu amor a donde no lo hay, que yo salve vidas. Este chico había entendido esto que estamos leyendo, precisamente aquí en la palabra del Señor, donde dice que Él nos eligió, Él nos ha elegido a nosotros para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca en los demás. ¿Y cuál es ese fruto? ¿Es fruto de qué? Fruto de amor. Es fruto de amor. Y es lo que está diciendo aquí. Y luego dice Cristo, termina diciendo, si tú haces todo esto, si tú entiendes que ya no eres siervo de Dios, sino amigo de Dios y más aún hijo de Dios, no solamente amigo de Dios, sino hijo de Dios, mucha gente se queda en soy amigo de Dios y nada más quiere ser amigo de Dios, ¿no? Ha habido gente que incluso le he dicho, es que no se trata, no, Dios no quiere que sea su amigo, sino que sea su hijo. Y bueno, no les gustó, ¿verdad? Se ofendieron. No, es que soy amigo. Bueno, ok, te quieres quedar en esa categoría y en ese nivel, pues qué te digo, ¿no? Si Dios no te obliga a ser hijo, pues tampoco yo. Pero quiere que seamos hijos y como Cristo fue hijo, así nosotros. Y Él amó, así nosotros amemos como Él amó, con perdón y con respeto y con perdón. Ese es el amor. Y si nosotros hacemos todo esto y llevamos ese fruto de amor a donde quiera que vamos, a donde quiera que vamos, bendecimos, amamos y procuramos amor, ¿qué es lo que sucede entonces? Dice aquí, me encanta, porque luego dice que todo, dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. Entonces entendemos que este es el know-how o el saber cómo funciona el reino de Dios y su justicia, donde todo viene por añadidura. Donde todo viene por añadidura es más allá que incluso lo que dice aquí, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios te va a dar todo lo que le pidas si tú amas como Cristo amó. Si tú respetas como Cristo respetó. Si tú
perdonas como Cristo perdonó y si tú bendices como Cristo bendijo. Iba a decir bendició, pero no, es bendijo. Y entonces todo lo que pidas al Padre, Él te lo dará. El reino del amor da fruto de amor. Y ese es el fruto que Dios quiere que tú lleves a tu familia, a tus vecinos, amigos, compañeros, a tus redes sociales, porque acuérdate que por tus redes sociales te conocerás. Y por tus redes sociales te conocerán. ¿Quieres saber cuál es la condición y la calidad de tu corazón? Ve lo que publicas. Ve lo que publicas. Eso te define. Entonces, esto es lo que vemos una vez más. ¿Qué es lo que Dios nos manda a hacer y que quiere que obedezcamos? Que amemos y que llevemos fruto de amor a donde quiera que vayamos, y si lo hacemos, todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo va a dar. Él nos lo va a dar. Eso es lo que nos está diciendo aquí en Juan 15. Jesucristo reafirmó este mandamiento porque era totalmente opuesto a nuestra naturaleza egoísta y a nuestra religiosidad. ¿Cuál es su mandamiento? Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Cuál es su mandamiento? Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Ese es su mandamiento. No como tú quieras amar, sino como Él nos ha amado. Ese es su mandamiento. Amén. Vamos a Santiago 2, verso 8. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Muy bien, entonces, fíjense, en el Evangelio de Juan, Jesucristo llamó al nuevo mandamiento la ley del amor en el Evangelio de Juan. Por eso les digo que vivimos bajo la ley del amor. El Nuevo Testamento nos define y enseña la ley del amor. Por eso cuando digo Josué, digo en este libro de la ley del amor, refiriéndome al Nuevo Testamento, cuando leemos Josué 1:8, porque es el que nos toca, el que nos compete. En la epístola de Santiago, ¿cómo se llama a la ley del amor? La ley real. Y no es la palabra real aquí no solamente se refiere a realidad, sino a ley de realeza. La ley real es la ley del amor. Vamos ahora, aquí en la epístola de Santiago, cómo se le llama a la ley del amor, ley real. ¿Ok? Primera de Juan 3, 16 al 23. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos
en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Como nos lo ha mandado. Aquí vemos muchas cosas, pero voy al punto. Dice, ¿cómo debemos amar? El mensaje aquí de los versos del 16 al 18. Vamos a enfocarnos cómo debemos amar. Esto es bien interesante porque si te das cuenta, y aquí lo vamos a ver, la palabra de Dios nos lo demuestra, el amor de Dios no solo es un sentimiento, el amor de Dios es una acción. El amor de Dios es una acción. Siempre he enseñado en la iglesia esto. ¿Cuál es la primera acción del amor? ¿Cuál es la acción del amor? ¿Qué es amar? ¿Se acuerdan? Amar es dar, así es. No hay amor si no se da. No hay amor si no se da. ¿Y qué es lo que debes de dar? Pues lo que la gente necesita o espera. Eso es lo que debemos de dar. Lo que la gente necesita o espera. Cristo nos amó y dio su vida por nosotros para darnos ¿qué? Lo que necesitábamos. ¿Y qué necesitábamos? Salvación eterna. Era lo primero. Era lo primero que necesitábamos, la salvación eterna. Después de eso, y al mismo nivel de importancia, la riqueza y la sanidad. O sanidad y riqueza, como quieras ponerla en el orden. Es igual, es lo mismo. Están al mismo nivel. Lo primero que Cristo provee es la vida eterna. Lo segundo es sanidad y riqueza o riqueza y sanidad. ¿Para qué? Para que tú con esos dos elementos de la riqueza y la sanidad, tú puedas entonces dar. Tú puedas servir a Dios por muchos años. Tú tengas la capacidad y el potencial para poder dar. Fíjate bien cómo nos enseña Cristo a dar, hablando del verso 16 al verso 18, que es donde nos quiere enfocar. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Como decía mi mamá, los hechos son los amores y no buenas razones. ¿Se acuerdan de ese dicho? Hechos son amores y no buenas razones. ¿Qué son las razones? Palabras. ¿Cuál es tu razón? Tus palabras, lo que me vas a decir. Razones son argumentos, palabras. El amor son los hechos y es lo que Cristo nos enseña aquí. Si ves a alguien que tiene una necesidad y se la puede suplir, súplesela. Porque si no, estamos siendo egoístas. Estamos siendo egoístas. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Una vez oí a alguien, me lo platicó un hermano de otro hermano carnal. Eran dos hermanos, bueno, eran varios hermanos, pero había un hermano cristiano que llevó a su otro hermano que le ha estado compartiendo de Cristo para que vaya a la iglesia, lo llevó a su iglesia y fíjate bien, el cristiano es un hermano que Dios lo enriqueció, le dio dinero, lo prosperó mucho, ¿no? Pero bastante. Y entonces ese hermano llevó a su otro hermano, que es un hermano que vive con mucha necesidad. Al menos en ese tiempo él estaba pasando por mucha necesidad económica. Y entonces el hermano cristiano, con dinero, lleva al otro hermano al que le estaba compartiendo con muchas necesidades económicas.
porque además estaba ayudando a su mamá y a sus hijas y todo eso. Y estando ahí en la iglesia y todo eso, el hermano cristiano le empieza a decir al otro hermano, con necesidad, le empieza a decir, ¿cómo ves, cómo quedó ahí el fondo y la escenografía y todo eso? Di millones para que adornaran así. ¿Ustedes qué creen que sintió el hermano que andaba en necesidad? Cuando el otro hermano, y tenía poquito, o sea, lo llevó precisamente casi casi para que viera cómo había quedado la iglesia después de que él dio 2 millones de pesos o una cosa así. Y entonces el otro hermano con dolor me lo dijo, ¿no? Y le dije, no te preocupes, a ver, ahorita yo tengo tanto, le dimos tanto. Claro que no le dimos un millón o cientos de miles, ¿no? Porque no los teníamos. Y le dijimos, pues perdona, guarda tu corazón y ya. Pero ya le fue muy difícil a ese hermano acercarse otra vez al otro hermano. Y ahora el otro hermano escucha prédicas, todo eso, de la iglesia y se conecta y nos oye y está creciendo, está mejorando su relación con Dios y todo esto. Pero lo pongo como un ejemplo de lo que tenemos que cuidar. No está mal dar a la iglesia, pero si tienes un hermano que tiene una necesidad, es bueno ayudarle para no lastimar. Y si no le vas a ayudar por lo que sea esto o lo otro, pues tampoco le presumas que diste tanto dinero a la iglesia, ¿no? O en otro lado. Siempre tenemos que ser sabios y cuidar el corazón de los demás. Espero explicarme. A veces uno no puede ayudar como uno quisiera, pero cuando puedes ayudar, ayuda. Cuando puedas ayudar, ayuda. Si te piden dinero prestado, puedes prestarlo, pues préstalo. Si puedes mejor ofrendarlo, ofréndalo. Si no puedes ofrendar todo, le puedes decir, mira, sí tengo todo y te lo voy a prestar, pero nada más págame la mitad. Lo demás te lo ofrendo. O no tengo lo que me estás pidiendo, pero tengo tanto. Te lo doy con mucho cariño, te lo ofrendo, ¿no? Ahora, si estás tratando de que la gente sea responsable, entonces sí, ok, ¿cuánto? Ok, te presto, te ayudo y todo, y que te pague, que eso le va a bendecir también por el tema de la responsabilidad. Si le prestas a un hijo, que te pague. Yo todavía le debo a mi mamá y le tengo que estar pagando, claro que sí. Entonces, es importante eso, ¿de acuerdo? Entonces, amar es dar, amar es dar. Esto es importante. Amar es dar. Y ese es el amor real. Cuando alguien te pide en la calle, normalmente espera que le des 2, 3 pesos, quizás 5. Dale 10 o dale 20. Yo te aseguro que Dios te va a multiplicar esos 20 o esos 50 pesos o esos 100 pesos que le des a alguien en la calle. Te los va a multiplicar en morralla. Te los va a multiplicar en la fruta en el refri, en los huevos en el refri. O sea, ¿tú crees que Dios no hace eso? Te lo va a multiplicar en la gasolina, te va a rendir más la gasolina, porque Dios es fiel. Y todo lo que le damos a los que necesitan, como dice la Biblia, no se los damos a ellos, se los damos a Dios. Amén. Entonces, todo lo que hacemos por los que necesitan, no se lo estamos dando a ellos, se lo estamos dando a Dios. ¿Y quién lo va a pagar? Es Dios. Y puedes darlo con ese interés. Dice la Biblia que des sin esperar recibir nada a cambio, ¿no? Pero cuando la Biblia dice eso, se refiere a que no esperes nada a cambio de esa persona, sino de Dios. El que te va a multiplicar es Dios. El que es galardonador es Dios. El que es el dador de galardones es Dios. Y quien te va a galardonar por haberle dado a alguien es Dios. Entonces, cuando alguien te pide así, ¿cómo no? Claro que sí. ¿Cuánto? 5 pesos. A veces llegan y me dicen, ¿no me regala dinero? ¿Cuánto quieres? Y hay quien es impresionante, ¿no? Porque ha habido niños que me dicen,
Pues 10 pesos, ¿no? ¿Sale? Ahí está, 10 pesos. Y el otro, pero uno me pidió 2 pesos o 5 pesos antes, ¿no? Le di los 5 pesos. Eso me pidió, le di los 5 pesos. Y luego me pide el otro hermano. Le digo, ¿y tú cuánto quieres? Y me dice, no, pues yo 10. Le dije, pues ahí están tus 10. Y el otro dijo, ay, ¿y por qué a mí no me dio 10? Le digo, "Pues porque tú me pediste 5, ¿o no? Para otra vez, pide lo que quieras". Y fue una lección de vida que se quedaron ahí los niños con eso. Porque tú no puedes pedirle a Dios sin decirle cuánto quieres. Dile a Dios cuánto quieres y le puedes decir esto o algo mejor. Esto o más. Nosotros hemos necesitado para la renta y he orado, le he dicho, Señor, mándame lo de la renta, ¿no? De la iglesia. Mandaba siempre más. No solo lo de la renta, sino un poco más. Amén. Aleluya. Entonces, es importante entender eso. Dale a la gente. Dale a la gente. No pasa nada. Como dijo Cristo, si alguien te pide tu abrigo, dáselo. O si ves que alguien ya el abrigo o la chamarra que trae ya no le tapa y estás viendo que vive en la calle y tú traes una chamarra, dásela. Al rato Dios te va a dar para que te compres otra mejor. Te lo aseguro que sí. Y dáselo. Si traes comida y te piden, dale tu comida. Si a veces a nosotros nos han pedido, y lo pongo como ejemplo simplemente, llega alguien y, oye, ¿no me das para un taco? A ver, hermano, pide los que quieras. Ahorita yo pago. Dale los que te pidan, yo te pago, ¿no? O si estamos en un restaurancito y esto y el otro, me da para un pan. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? Siéntate, yo te invito a la comida. No te vas a hacer más pobre, si es que lo eres, por invitarle la comida a alguien. Y sí te puedes hacer rico por hacer eso. Amar es dar. Tú jamás podrás dar sin amar, pero jamás podrás amar sin dar. Amén. Muy bien. Entonces, algo que es importante en este versículo y también lo tenemos que entender es lo que dice acerca de la fe, que dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y sabemos entonces que cualquier cosa que le pidamos, Él nos oye y Él nos dará lo que le pidamos. Entonces, algo que siempre hace que tu corazón te reprenda y no puedas tener la confianza en Dios para pedirle y la confianza suficiente que es estar con fe. Confiar es estar con fe. Yo confío en alguien porque estoy con fe en esa persona. ¿Me estoy explicando? Entonces, confiar en Dios es estar con fe en Dios. Con fe con Dios. Y dice la Biblia que si tu corazón te reprende, no puedes tener confianza en Dios, o sea, no puedes estar con fe en Dios para pedirle que te dé una cantidad o algo más, o que te dé salud y algo más, o que te ayude con una situación y algo mejor, si tu corazón te reprende. ¿Y por qué te va a reprender tu corazón? Porque alguien te ha pedido y no has dado. Porque has visto una necesidad y no la supliste. En la iglesia siempre les he dicho esto. Si tú estás en la iglesia y vas de aquí para allá, vas al baño y vas caminando y ves un papel tirado, ¿qué crees que Dios espera que hagas? Claro que lo levantes. ¿Por qué? Porque amas a Dios y amas tu iglesia. Si tú ves un papel tirado, entiendes, el sentido común cristiano entiende que ver un papel tirado es porque el sentido común te dice que Dios espera que lo levantes. Estoy hablando de una clase espiritual cristiana, desde luego, no mundana, no carnala, no simple, básica, corriente y vulgar. El corriente y vulgar ve el papel y no lo levanta, esté donde esté. Claro, no te voy a decir ponte a recoger todos los papeles de la calle, ¿no? Pero si estás en un lugar y puedes hacerlo, hazlo, no te cuesta nada.
Ese es un deber cristiano, es dar algo a la humanidad, levantar una basura, es dar algo a la iglesia. Amo mi iglesia y estoy viendo una basura, ¿no? Entras al baño y puedes dejar algo mejor, déjalo, ¿no? Hay otros que ni siquiera dejan algo mejor, se llevan el papel. Eso es robarle a Dios. Y eso te va a reprender a la hora de pedirle algo a Dios. Por eso la Biblia dice, si tu corazón no te reprende, y fíjate cómo está en el contexto de lo que acabamos de leer. Es importante, está en el contexto donde dice Dios, donde Dios está hablando de que si ves una necesidad, ames de hecho, ¿verdad? Ames de hecho y en verdad. ¿Mm? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, ¿verdad? Casi casi Dios dice, de lengua me como un plato, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Dios. Fíjate bien, y aseguraremos nuestros corazones delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Está tremendo, hermanos, como dicen los pastores, ¿verdad? Está tremendo, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Vas a asegurar tu corazón delante de Dios es que vas a hacer que tu corazón esté correctamente con fe delante de Dios para pedirle con la fe correcta que agrada a Dios y entonces Él te pueda galardonar. ¿Sí me expliqué? Esto es vital. Esto es vital y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Tú quieres asegurar tener el corazón correcto, es decir, la fe correcta que va a agradar a Dios delante de Él en tus peticiones. No ames de palabra y de lengua. Ama de hecho y en verdad. Ahora entiendo muchas cosas. Por eso cuando tú te postras a orar a Dios, tú le puedes decir a Dios, no me puedes fallar. Y cuando tú le dices a Dios, no me puedes fallar, y cuando tú le dices a Dios, te lo estoy pidiendo porque sé que tú me lo vas a dar, porque yo no te he fallado, yo vi una necesidad y la suplí en la medida de mis posibilidades. Alguien me pidió y le di. Cuando vas al súper, toda la gente que espera que le des 3, 4 o 5 pesos, dáselos. Y si puedes darle 10, dale 10. Ocúpate tú de las necesidades de ellos y Dios se va a empezar a ocupar de tus necesidades. Así funciona y así vas a asegurar tu corazón para poder tener fe delante de Dios para cuando le pidas algo, Él te lo dé y no te dé una respuesta normal de tu petición o coherente y congruente a tu petición, sino te dé una respuesta galardonadora a tu petición. ¿Me explico? Entonces, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿En qué conocemos que somos de la verdad? En que damos. En que damos. Primeramente a Dios lo que es de Dios. Y luego a los que necesitan lo que necesitan conforme a cómo podemos. A cómo podemos. Espero me estén entendiendo y esté cambiando su corazón a esto para que puedan creer. Entonces, dice, vamos a asegurar nuestro corazón delante de Él. Fíjate, pues si nuestro corazón nos reprende, ¿por qué te va a reprender tu corazón? Porque viste una necesidad y no la supliste. Viste el papel y no lo recogiste. ¿Cuántas veces ves algo y se te ocurre? No se te ocurre, es Dios hablándote. Lo que tú crees que se te ocurre hacer y que finalmente decides no hacerlo, no es que se te ocurrió, es Dios hablándote. El diablo no te va a decir levante ese papel para que tu iglesia se vea mejor, no, te lo va a decir el Espíritu Santo, que es la persona de Dios que nos habla. Entendamos este tema, ¿ok? Si tú ves que alguien te pide 5 pesos y le das 10, o te pidió 5, pues ahí están los 5 y te dice gracias, es impresionante, ¿no? Como luego el otro día se nos formaron unas señoras, ¿te acuerdas? Le di a una y pues ahí va la otra corriendo, ¿no? Y ándele, y ella pensó,
Fue una experiencia, porque ella pensó que ya no le íbamos a dar. Como ya le habíamos dado a la primera, pensó que ya no le íbamos a dar. Incluso venía y me le quedé viendo y como que se paró y dijo, no, pues ya le dio a la otra, ya no me va a dar a mí, ¿no? Y entonces me paré y entre mi esposa y yo le rascamos a sacar más y le juntamos y venga, y vino, ay, vino como podía y tome, y ya le dimos. ¿Y qué hizo la señora? ¿Te acuerdas? Nos mandó bendición tras bendición y Dios les multiplique y Dios les bendiga y qué lindos son y Dios me los guarde. Eso es generar buenas voluntades que te bendicen y que van a producir que Dios te dé más. Pero si no das, ¿qué dice la gente? Así te ha de ir y que no sé qué y que así te vaya y que no. No, haz que te bendigan. Dios ya te bendijo, ahora tú haz que te bendigan los hombres. Esto es bien importante. Dios ya te bendijo con todo. Lo dice la Biblia. Ahora tú haz que te bendigan los hombres. Entonces, fíjate bien en esto. Eso me lo enseñó mi papá. Y lo menciono porque es correcto. Es lo correcto. Entonces, dice, verso ¿qué? 20 me quedé. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. O sea, si tu corazón te reprende, pues tú sabes que Dios también vio que no hiciste lo que tenías que hacer, ¿verdad? Y no es Dios quien te va a castigar, es tu propio corazón el que te va a castigar. Y aquí describe todo, dice, Él sabe todas las cosas, amados, verso 21, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, podrás creer que Dios te va a dar. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos. O sea, ¿qué guardamos? Que amamos de hecho y en verdad. Amamos dando. Y damos amando. Eso es guardar sus mandamientos. Que amamos de hecho y en verdad. Amén. Dice entonces, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Quieres que empiecen a venir bendiciones a tu vida? ¿Por qué no te propones, para terminar, ya para cerrar esto? No quiero cerrar sin dejar esta propuesta en su corazón. ¿Por qué no te propones? Número 1, hoy, cuando estés orando, ahorita mismo si quieres, acabando la transmisión, pídele perdón a Dios por todas las veces que tú sabes que debiste de dar y no diste. A lo mejor no diezmas. Pídele perdón a Dios por eso y define tu corazón en hacerlo. Dar a Dios lo que es de Dios es un mandamiento que Cristo dijo. Él confirmó ese mandamiento y dijo, da a Dios lo que es de Dios, así como al César lo que es del César. Algo que nosotros cuidamos es pagar también nuestros impuestos. Cada mes pagamos impuestos, sin evasión y sin nada, pero también de esa manera damos a Dios lo que es de Dios y tienes que hacerlo. Y también damos a la gente. Hemos entendido que así funciona el sistema financiero, económico y material en el reino de Dios. Tú das y recibes. Y entre más das, más recibes. Y entre a más das, más recibes también. Entonces pídele perdón a Dios si no le has dado lo que es debido. Y también pídele perdón a Dios por esas personas que dejaste creyendo que les ibas a dar y no les diste. También pídele perdón a Dios por esas personas que esperaban una bendición de parte tuya y no lo hiciste.
Y la segunda propuesta es que a partir de mañana, cuando te despiertes, seas otro. Y que seas alguien que se ha podido libertar de las ataduras del egoísmo, de las ataduras de la mezquindad, que son cosas que Satanás siembra en el corazón de la gente. Y mañana sal con ese nuevo propósito de decir, ¿sabes qué? A partir de hoy, yo lo hice un día, a partir de hoy, todo el que me pida, le voy a dar. Todo el que me pida, le voy a dar. Y entonces asegurarás tu corazón delante de Dios. Y podrás pedirle a Dios con mucha confianza, porque no te va a reprender tu corazón, porque has dado siempre. Así es de que en ti está. Amén. Me dio mucho gusto compartir con ustedes esto. Recuerden que nos vemos el domingo a las 11 de la mañana, nuestra transmisión. Y no se olviden nunca, tengan presente siempre que Dios les ama y les bendice. Y nosotros también. Nos vemos la próxima.